Vamos a ver hoy día el primero de nuestros clásicos, ¿no? De los clásicos que vamos a procurar comentar en los siguientes programas. Y se trata, como ya lo anunciamos, de la Ilíada de Homero. Este poema es un poema épico, es decir, un poema narrativo, un poema que trata de cantar hazañas de distintos personajes. Se originó alrededor del año 700 a.C. en el ámbito griego. El ámbito griego, como sabemos, no estaba circunscrito a lo que es actualmente la República Griega, que es una península al sur de los Balcanes, ¿no? Si bien ese era el núcleo original de los griegos, el mundo griego para esa época se había expandido a una serie de islas en la parte oriental del Mediterráneo y a la costa de Anatolia, que es actualmente Turquía. Bueno, en este ámbito aparece un poeta cuyos datos biográficos se encuentran envueltos en el mito. Al margen de que la crítica muy tempranamente apenas apareció como una disciplina literaria relativamente científica en el siglo XVIII, pusiese en debate la existencia de un Homero histórico, nosotros asumiremos la posición que todavía continúa respecto a que podría muy bien haber existido un poema como la Ilíada mantenido relativamente intacto y transmitido a lo largo de las generaciones, ¿no? Y probablemente, aunque los temas que trata la Ilíada pertenecen al legado tradicional, al acervo popular y religioso de los griegos, podría muy bien haber habido un poeta que los formuló, que los fijó en este texto que, al margen de las variaciones, se habría mantenido intacto hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque recién en el siglo XX se ha podido demostrar, a través de Eric Havelock y del padre Walterón, la capacidad que tienen los pueblos tradicionales, preescriturales, para conservar de memoria grandes cantidades de texto a través de la recitación. Pero bueno, eso no es lo esencial. Vamos a tratar de hablar un poco acerca del valor ético de la Ilíada. Evidentemente, al ser la Ilíada un texto literario, como todo texto literario, soporta un número casi interminable de lecturas y de interpretaciones, pero nosotros queremos centrarnos en el valor ético de la Ilíada, siguiendo, por ejemplo, a Franz Dirlemayer. Franz Dirlemayer es el traductor de la Ética nicomaquea al alemán en la edición académica de Berlín, que es la edición canónica de las obras de Aristóteles en alemán. Y él, en el prólogo a su traducción, manifiesta una idea que no es original de él y que es muy cierta: la condición de la Ilíada como el documento más antiguo de la ética de los griegos. Es decir, la concepción de qué es lo justo y qué es lo que se debe hacer, qué es lo que le corresponde hacer a cada persona, ¿no? Y qué es el bien al que debe inclinarse, ya se encuentra expresada en la Ilíada, ¿no? Y este legado ético del pueblo griego empezaría a bosquejarse en la Ilíada y acabaría alcanzando su culmen, por así decirlo, en la ética aristotélica. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Porque la ética clásica de los griegos es uno de los fundamentos de la llamada cultura occidental. Y por eso es fundamental tenerla clara para nuestro proyecto, ¿no? Nuestro ideal de conseguir una formación clásica que nos permita librarnos de las amenazas contra el ser y contra el lenguaje del marxismo cultural. Nos puede parecer un libro bastante extraño, ¿no?, para los ojos modernos. Son 24 cantos llenos de batallas descomunales, con intervención de dioses y de héroes, que pueden estar un poco alejados de nuestra sensibilidad, ¿no es cierto?, no tanto porque no haya guerras en esta época, que las hay, y muy violentas, sino porque no estamos acostumbrados a ver esa dimensión ritual
de la violencia, esa dimensión religiosa, esa dimensión épica que se expresa en este poema épico. ¿Cómo empieza la Ilíada? La Ilíada empieza con la cólera de Aquiles. Aquiles es el héroe principal de los griegos. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes. Empieza con una denuncia. Hemos dicho que la Ilíada es un poema de los griegos que están sitiando la ciudad troyana, una ciudad no griega, y en una guerra interminable. Pero sin embargo, empezando desde el primer canto y terminando en el último canto, ¿quiénes son los que quedan peor y caen peor al lector en la Ilíada? Los griegos. Están peleándose entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Aquiles se pelea con Agamenón, que es el rey de los griegos. Aquiles es el principal héroe, por un tema de una cautiva, de una sierva que Agamenón toma de Aquiles. Y Aquiles, ante esa ofensa personal, decide dejar la batalla, es decir, dejar la causa común con los griegos. Y a lo largo del poema se refleja también un poco eso, ¿no? La intemperancia, el ibris, o orgullo desmesurado de los griegos. ¿Y quiénes son los que quedan mejor? ¿Quiénes son los que aparecen como moderados, como religiosos? Por ejemplo, la guerra ocurre por el secuestro de una princesa griega que es un carácter muy ambiguo, que es Helena. Mientras que la mujer más admirable en la Ilíada es la esposa de Héctor, Andrómaca, que es una mujer virtuosa, prudente, fiel. Héctor, que es el príncipe de los troyanos, es también virtuoso, ¿no? Es un hombre valiente, pero con una valentía moderada por las buenas pasiones, ¿no? Príamo, que es el rey de los troyanos, es un anciano sabio, repleto de las virtudes del buen gobernante, ¿no? Entonces, aquí ya vemos algo que va a ser muy característico de la cultura occidental y que no la tiene ninguna otra, creemos. La capacidad de poder mirarse críticamente a sí misma. Incluso el odio a Occidente es promovido por el mismo Occidente, es decir, por una desviación de la cultura occidental, como es la teoría crítica, como es el marxismo, que trata de minar sus propias bases. Pero eso es una desviación de un impulso muy noble que siempre tuvo la cultura occidental: observarse a sí misma y buscar la verdad con respecto a sus propios actos de acuerdo a un orden natural. ¿Y cómo se expresa en este poema este orden natural, ¿no? Que es un orden metafísico, que es el que da sentido a las acciones y hace que algunas sean buenas y otras malas? En el canto 24, que es el último canto de la Ilíada, y con esto termina el poema, ¿qué ocurre? Héctor, que es el héroe troyano, mata en combate a Patroclo, que es un gran amigo de Aquiles. Entonces Aquiles, por esa razón, regresa al combate. Y al regresar al combate, le da ventaja a los griegos y logra matar en combate a Héctor, al príncipe troyano. Pero lo que hace es algo muy extraño. Después de matarlo, arrastra su cadáver, atado a su carroza, por el túmulo de Patroclo, por el monumento, en torno al monumento funerario de Patroclo. Entonces, y eso era un acto muy, muy, muy terrible. Tanto así que el dios Apolo interviene, y ante el silencio de los otros dioses dice lo siguiente: «Sois, oh dioses, crueles y maléficos. ¿Acaso Héctor no quemaba en vuestro honor muslos de bueyes y de cabras escogidas? Ahora que ha perecido, ¿no os atrevéis a salvar al cadáver y ponerlo a la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo y del pueblo, que al momento lo entregarían a las llamas y le harían honras fúnebres? Por el contrario, oh dioses, queréis favorecer al pernicioso Aquiles, el cual concibe pensamientos no razonables, tiene en su pecho un ánimo inflexible y medita cosas feroces, como un león, que dejándose llevar por su gran fuerza y espíritu soberbio, se encamina a los rebaños de los hombres para aderezarse un festín. De igual modo perdió Aquiles la piedad y ni siquiera conserva el pudor que tanto favorece o daña a los hombres. Aquel a quien se le muere un ser amado, como el hermano carnal o el hijo, al fin cesa de llorar y lamentarse,
porque las parcas dieron al hombre un corazón paciente. Mas Aquiles, después que quitó al divino Héctor la dulce vida, ata el cadáver al carro y lo arrastra alrededor del túmulo de su compañero querido, y esto ni a qué le aprovecha ni es decente, ni es decoroso, perdón. Tema que nos irritemos contra él, aunque sea valiente, porque enfureciéndose insulta a lo que tan solo es ya insensible tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que está haciendo algo que no es decoroso, que es un término muy particular de los griegos, ¿no? Este decorum, para utilizar el término latino, es en verdad kalokagatos. ¿Qué quiere decir kalokagatos? Es la unión típicamente griega o kalokagatía entre lo bello, kalos, y agatos, lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno y lo bello están estrechamente ligados, y una acción mala es fea, no es decorosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las parcas, es decir, el destino, la naturaleza, han dado al hombre un corazón paciente. Entonces, lo que está haciendo Aquiles es algo contrario a la naturaleza humana, y por eso es que los dioses deben reaccionar, ¿no? Y Apolo por eso se indigna, porque es algo impío que Aquiles impida que Héctor sea enterrado y más bien ultraje su cadáver. Y el poema termina cuando Príamo, el rey, va a pedirle el cadáver a Aquiles, y Aquiles se apiada y le da el cadáver. Entonces acaba en ese episodio. Entonces, ¿qué nos enseña este poema? Este poema nos enseña, entre muchas otras cosas, porque como es un texto tradicional, ¿no? Como es un texto del acervo cultural tradicional de los griegos, lleva muchas cosas, ¿no? Como un río arrastra muchas cosas, pero en ese río podemos ver un mensaje para todas las épocas. Es decir, que existe una naturaleza humana que nos llama a la piedad, que nos llama a la moderación, que nos llama a la templanza, a la virtud, en resumen, y que nosotros debemos actuar de acuerdo a eso. Y si no actuamos de acuerdo a eso, acabamos haciendo algo feo, haciendo un papelón, ¿no? Destruyéndonos a nosotros mismos y provocando la ira de los dioses. Y por eso es que los griegos les enseñaban a los niños la Ilíada. Puede parecernos raro a nosotros considerar que les diesen para leer un libro como formación cívica donde ellos quedan peor que los troyanos, ellos quedan peor que sus enemigos no griegos, que podrían ser considerados como bárbaros. Pero la cuestión era poder aprender del orgullo desmesurado y de los errores de los griegos antiguos, de los griegos míticos, para poder vivir una vida de acuerdo al orden natural. Y yo creo que ese es un mensaje fundamental de la Ilíada. Muchas gracias.